él nos dice que los productos de esta investigación buscan mejorar la calidad de vida, pero como les estuvo hablando la profesora Alemán, no siempre se ha dado esto. Sin embargo, partiendo de esta premisa y ubicándonos primero en el tipo de investigación que evalúa un comité, nos dice, vamos a definir los tipos de investigación biomédica, los cuales pueden ser básica, que son aquellos que se realizan en animales de laboratorio, en material no humano o en tejidos humanos, y que su función o objeto es la naturaleza, conocer los fenómenos naturales de la biología humana, y esto por supuesto se debe realizar en el laboratorio. Por otro lado, la investigación biomédica clínica, que es aquella que se produce entonces, se realiza en sujetos que pueden estar sanos o enfermos, y su objeto es evaluar la eficacia y la seguridad de las medidas diagnósticas o terapéuticas, y esto entonces se realiza en clínicas u hospitales. Y finalmente, la investigación biomédica epidemiológica, que ya se realiza en grandes grupos y busca describir, continúa con la descripción y búsqueda de la causalidad de los fenómenos estudiados, y en el caso específico, por ejemplo, de fármacos, allí en estos estudios epidemiológicos a veces se aparecen o se encuentran efectos adversos que no fueron posibles evaluar en pequeñas poblaciones. Finalmente, entonces, esto se produce en la comunidad, pero también podemos tener estudios epidemiológicos en las clínicas y en los hospitales. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿por qué la revisión por terceros si estamos buscando es mejorar la calidad de vida? Porque, como nos dice Francis Abel, que es un bioeticista español, un proyecto de investigación mal diseñado o sin una base científica sólida, aunque no someta al sujeto a riesgos de importancia, es éticamente inaceptable. Entonces, todos los estudiantes depende de la institución, pero los estudiantes de pregrado, pero todos los de posgrado, deben realizar un proyecto de investigación, que es la parte donde usted planifica qué es lo que piensa llevar a cabo, también conocido como protocolo. Y fíjense que esa investigación no se puede desarrollar si no ha sido avalado por un comité de bioética. Y este comité de bioética realiza la evaluación científica y ética de ese protocolo. Oh, se quedó en blanco la pantalla. Ajá. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué la revisión ética es necesaria? Porque, como nos demostró la profesora Alemán, desde el punto de vista moral, a veces los requerimientos de la ciencia están en conflicto con la ética. Si usted pudiera extraer el proyecto que dio origen a los estudios realizados en los campos nazis, eran metodológicamente completos, tenían un objetivo, un método que seguir, pero moralmente, como ya lo sabemos, son inaceptables. Por otro lado, los sujetos que participarán en un estudio deben hacerlo de forma voluntaria y con información sobre la investigación, a qué van a ser sometidos y cuáles riesgos pudieran tener. Pero si esto no los convence del todo, hay una respuesta práctica, y es que la evaluación de un comité independiente es un requisito que es exigido para poder hacer publicaciones científicas, y nosotros en el 98 medimos que el 50% de las revistas nacionales lo exigen, pero hoy en día sabemos que todas las internacionales es obligatorio. Si usted no tiene un aval bioético, ese artículo no está sujeto a publicación.
Perdón, es que se pega. Oh. Ok. Entonces, ¿cómo se logra el cumplimiento de los principios bioéticos en la investigación para que sea publicable, para que pueda ser publicable? Bueno, por un lado es divulgando la bioética. En la medida que usted y talleres como estos tienen ese objetivo, que usted reconozca la importancia, ya no lo va a ver como una imposición, tener que solicitar un aval, sino que usted ve la necesidad de ese requisito. Y además debe existir, por supuesto, la conformación de los comités de bioética que realicen dicha evaluación. Y estos comités de bioética deberían estar presentes en todos los centros donde se investiga. Hay un delay aquí. Ok. Entonces estamos mencionando, pero vale la pena volver a recordar a Fernando Lolas, que nos dice que si bien los comités de bioética son importantes, él acota que la protección real para los sujetos y el respeto por los principios éticos residen en la conciencia de los investigadores. Entonces, no debería ocurrir, pero el investigador en el momento que está haciendo su protocolo debería tener conciencia de qué persigue y hacia dónde quiere dirigirse con la investigación. Como definición, cuando aparezca en pantalla, disculpen, podemos decir que el Comité de Bioética es un grupo que mediante el diálogo y la decisión bioética asumen la responsabilidad de intentar clarificar y resolver conflictos de valores que se presentan en la práctica clínica o en la investigación. Ya la profesora Velázquez les hablaba de los comités asistenciales. ¿Y por qué surgen? Bueno, como lo hemos venido desarrollando en las dos últimas clases, dar respuesta a los conflictos éticos creados por los avances científicos y tecnológicos, también para conciliar la libertad del profesional clínico y del científico con los derechos humanos, y también para cumplir con los requisitos éticos exigidos en una investigación. La razón de ser debe ser mi... entonces, es que los comités tratan de solucionar conflictos de valores y específicamente en los comités de bioética entre el investigador a su izquierda con conflictos de valores entre el investigador y los sujetos de investigación. Ya en las clases anteriores se ha dicho de la fundamentación que tienen la creación de los comités, como nos dijo la profesora Velázquez, dignidad y derechos de las personas que están recogidos en las declaraciones universales tanto de la ONU como de la UNESCO, los principios bioéticos de los cuales hemos venido hablando e insistiré en esta clase también, las normas y códigos internacionales que nos presentó la profesora Alemán y las leyes civiles que se las voy a presentar. Entonces, la forma operativa, como los principios plasmados desde el informe Belmont, que debe ser un requisito para toda investigación, se ve, por ejemplo, la autonomía, la forma operativa de que ese principio funcione es con el consentimiento informado, con la protección a grupos vulnerables y con la confidencialidad absoluta de los datos de los sujetos de investigación. Por otro lado, la beneficencia se hace práctica cuando uno considera el riesgo mínimo o si hay algún riesgo, hay un balance positivo entre el riesgo y el beneficio. Cuando usted utiliza placebos, lo haga de forma adecuada y también la beneficencia se cumple cuando hay un manejo de la eficacia y de la seguridad
del fármaco o del dispositivo que usted está evaluando. Por otro lado, finalmente la justicia se cumple cuando se hace una selección equitativa de los sujetos y cuando hay una revisión de la compensación por daños. Este último, sobre todo, se cumple en los proyectos que son del tipo farmacológico, donde las industrias farmacéuticas aseguraban, sobre todo porque se estaban trabajando con fármacos novedosos, la seguridad del paciente con una compensación por daños, porque como la droga no era conocida, podían aparecer y no se sabía. Pero eso básicamente se cumple en ese tipo de investigación. En cuanto a las leyes civiles, lo que tengo que decirles es que dependiendo del protocolo que va a ser evaluado, uno pudiera necesitar la revisión no solamente de las declaraciones ya descritas, sino de otras leyes que ayudan primero a tener conciencia de lo que en el país, en Venezuela, se ha contemplado con relación, por ejemplo, fíjense, la Ley Orgánica para la Protección del Niño Adolescente. Usted tiene que verificarla o checar los artículos relacionados si la investigación es en niños o hay otro proyecto interesante como es la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para la Equidad e Igualdad de Géneros. Allí también hay algunos artículos que pudieran ser revisados, como el que está inicialmente, que es el reglamento del hospital, para usted saber dónde está, digamos, parado en cuanto a las leyes nacionales. Históricamente, y en este cuadro trato de resumirlo, partiendo del cuadro superior a la izquierda, la doctora Ferro de la Facultad de Odontología hizo una revisión histórica de los comités de bioética y añado información de documentos aportados por la doctora Velázquez, por la profesora Velázquez. Y entonces fíjense que el que se considera que es la primera intención de hacer una comisión de ética surge en 1956, surge un primer reglamento en el Hospital Universitario de Caracas. Posteriormente, en el año 92, se crea el Comité de Ética y en el año 95 se convierte en un comité de bioética. Más adelante les voy a mostrar un poco de sus estatutos. Y consideramos entonces que este es el primer comité. Más posteriormente, en el año 96, un grupo de la Universidad Católica Andrés Bello conforma un grupo que ellos llamaron Grupo Transdisciplinario de Bioética. Y cumplió un poco las funciones, aunque era para investigaciones en el campo humanístico. En el año 97 hay dos aspectos importantes. Por un lado, por primera vez, un ente gubernamental forma un comité de bioética, en ese entonces llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el acrónimo CONICIT, que vino entonces a ser el primer documento, repito, gubernamental, que hablaba de comités de bioética. Y en ese año 97 también se crea el Comité de Bioética del Hospital de Niños. Posteriormente, en el año 98, con apoyo y orientaciones del CENAVI, se crea el Comité de Bioética del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y llama la atención que es en el año 98 que una de las primeras instituciones de investigación en Venezuela es que tiene por primera vez su comité de bioética. Posteriormente, en el año 99, por la presión de las casas farmacéuticas que en ese año comenzaron a considerar a Venezuela como un país para incorporar en estudios multicéntricos, encontraron que si bien habían investigadores y a nivel de los hospitales y las clínicas interesados en formar parte de estos estudios, no existían comités de bioética en esos lugares, y entonces se conforma el Comité Independiente de Bioética para la Investigación, CENAVI, que por muchos años estuvo haciendo entonces esas evaluaciones.
Por otro lado, en el año 2002 se crea el Comité de Bioética en la Escuela de Medicina Vargas y en el 2003 se crea en la Facultad de Odontología de la UCB. Ellos lo llamaron Comité de Ética de Investigación Científica, que fue un poco producto de la formación de miembros en los cursos de ampliación del Senado. Pero en este momento decir cuántos comités existen en Venezuela, no lo sabemos. Hay un proyecto de una estudiante, ojalá se cumpla, que sería tener este tipo de información. ¿Cuántos comités? Que de paso, eso debería ser una tarea del Comité Nacional del cual les voy a hablar. Bien, entonces vamos ya a la parte, digamos, de trabajo. ¿Cómo se inicia el trabajo para conformar un comité de bioética? El primer punto es definir qué tipo de comité necesita la institución y tener clara la función que va a cumplir. Ok, entonces ya se ha hablado que existe una clasificación en la literatura que indica que hay 4 tipos de comités. A su mano izquierda superior están los comités de ética de organizaciones sanitarias, que fíjense que su función sería deliberar los valores relevantes para una organización de salud en cuanto a procesos clínicos y de gestión, pero de estos comités no tenemos en Venezuela. Los comités nacionales, que tendrían como función asesorar temporal o permanentemente a los diversos gobiernos en diferentes temas de bioética, se dio por primera vez un intento en 1998. Miembros del CENAVI conformaron ese comité nacional, pero los cambios políticos no permitieron que cumpliera sus funciones, y supimos que en el año 2010 hubo un segundo intento, incluso con intenciones de tener un comité nacional en el Ministerio de Salud para que se encargara de los comités asistenciales, y tener un comité nacional en el Comité de Ciencia, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que se llevara las funciones de tener la regulación o el conocimiento de los comités de bioética independiente, pero desconocemos si eso está funcionando. Nosotros no tenemos información al respecto. Tal como les planteó la profesora Gladys, tenemos comités asistenciales u hospitalarios creados desde 1960 y que tienen la función de mejorar la atención dispensada al paciente en los centros asistenciales, y los comités independientes de bioética para la investigación, como nos dijo la profesora Alemán, creados desde el año 1947, y cuya función es proteger al sujeto y velar por la calidad de la investigación. En Venezuela lo más frecuente es que tengamos comités mixtos, porque somos pocos en el área y porque hay investigación importante en los hospitales. Entonces este es un ejemplo en donde el hospital universitario, que yo les comentaba en la primera clase, que es un comité asistencial, pero tiene una subcomisión para la evaluación de proyectos. ¿Qué evalúa el comité de bioética? El comité evalúa la parte científica, la parte metodológica, evalúa el protocolo, ese objetivo que persiguen de la investigación, tiene fundamento científico, el diseño desde el punto de vista metodológico, la escogencia del diseño y tamaño de la muestra es el adecuado, está claro cómo van a procesar los datos y cuál es el análisis estadístico. Y también se evalúa el equipo investigador. Ese investigador tiene la formación académica y la experiencia en investigación científica. O en el caso de proyectos de estudiantes de pregrado, ese tutor tiene esa formación que va a permitir que el estudiante logre su trabajo. Las instalaciones donde se van a realizar, todo lo que dice el protocolo que van a realizar está a disposición para realizarlo. Y por supuesto está la evaluación bioética, que ya se las mencioné con anterioridad, pero básicamente está en la evaluación de que se cumplan los principios establecidos en el informe B.
quiero llamar la atención, la evaluación ética siempre debe verificar que en el protocolo exista un balance riesgo-beneficio con un mínimo de daño, debemos insistir en esto, que el mínimo riesgo de que haya participantes o grupos que sufran perjuicios físicos o económicos o pérdida de prestigio o autoestima como resultado de tomar parte en un estudio. La discreción al comunicar los resultados o conclusiones. Los miembros del comité deben cumplir esta parte. También es importante que los comités evalúen, así sean, muchas veces había la creencia, no, pero este protocolo viene de un país extranjero desarrollado, eso está bien. No, debemos evaluar que ese protocolo tenga validez científica y aceptabilidad ética en el país. Pudiera ser un protocolo muy bueno, pero que no sea aceptable para realizarlo en nuestro país. También que haya sido revisado por el comité independiente bien constituidos en el país patrocinante y por supuesto en el país donde se va a realizar, y asegurar que el protocolo aporte algo a los servicios de salud local. En algunos casos se llegan a esos convenios. Bien, una vez que tenemos decidido qué tipo de comité necesita la institución, entonces ahora vamos a definir su estructura. Como ya se les ha dicho, y aquí lo menciono y dejo la página, las guías operacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO facilitan pautas para la creación de comités y recomendamos su revisión para los comités que se están formando. También siempre indico de este libro, un libro de la Universidad de Chile, que también ya la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo tiene en disposición, se baja completo, y siempre lo recomiendo porque es un libro que no solamente habla de la investigación clínica, sino que habla de investigación social, habla de investigación en odontología y en otras áreas que pudiera ser interesante dependiendo del proyecto de la institución donde usted se encuentre. Bien, entonces cuando vamos a la composición de los comités para la investigación, estos comités deben estar en número impar para lograr decisiones por mayoría en el caso de que sea necesario. Se dice que por lo mínimo pudiera estar entre 5 miembros, pero llegar hasta 9, pero sabemos que la realidad es que en algunos comités que existen actualmente trabajan 3, pero lo importante es que sea número impar. Que sean de ambos sexos, que tengan edades diversas, para poder ver una gama de opiniones, que sean multidisciplinarios y se sugiere incluir algún miembro cuya área de interés no sea científica, que no todos estén afiliados a la institución donde pertenece el comité y que haya conocedores de la metodología científica. Eso lo dice las guías de la Organización Mundial de la Salud. Ok. ¿Qué características deben tener estos miembros? Bueno, parece lógico, pero hay que insistir. Debería ser una persona que tenga interés por la bioética, que sea honesto, que haya rectitud, que haya integridad, que tenga competencia profesional, que desde el punto de vista científico y técnico y como persona sea idóneo, que tenga tolerancia y apertura al diálogo, que sea capaz de mantener su juicio propio, mantener su posición, no porque está el director del hospital y yo soy estudiante de pregrado, todo lo que diga el director es santa palabra, sino que usted tiene que argumentar y si usted tiene la razón, mantener y hacer saber su punto de vista para que se llegue a un consenso. Tener prudencia, humildad, capacidad de trabajar en grupo, tener paciencia y sensibilidad humana. Yo os digo siempre, y a mí me ha funcionado, colóquese en los zapatos del sujeto de investigación. Cuando está evaluando ese protocolo,
A mí me gustaría, y un poco lo mencionó la profesora Gladys, la regla de oro. A mí me gustaría esto que el investigador está plasmando, yo lo haría como sujeto de investigación. Eso sirve un poco para tomar medidas de las cosas que deberían ser o no. Y tener disposición para el trabajo no remunerado, porque la mayoría de las veces esto es así. Muchas personas cuando son invitados a formar comités te dicen, no, pero yo no sé nada de bioética. Y fíjense que nos dicen que la formación en bioética no es indispensable para permanecer al comité en sus inicios, porque funciona mucho también el criterio común. Entonces, para permanecer en el comité, eso sí, es necesario que cada miembro haya invertido por lo menos 30 horas de capacitación cada año. Entonces, dentro del mismo comité se pueden organizar cursos o seminarios o lecturas y tiempo de estudio para que ustedes vaya adquiriendo conocimiento y vaya formándose. Pero de nuevo, no es indispensable inicialmente para conformar el comité. Entonces aquí les voy a dejar, no los vamos a leer, están en las guías también, pero los personajes importantes en el comité es un presidente o coordinador que se define cuál es el nombre que se va a utilizar, el más frecuente es coordinador, un secretario, que es la función que yo cumplo en el CIVI-CENAVI, y fíjense que allí les dejo puntualizadas las funciones que tiene cada uno de estos cargos. También debería existir miembros que terminan de conformar el comité, y también pueden existir asesores. Estos asesores sí pueden ser permanentes o ad hoc. Y el comité tiene la autonomía para buscar la asesoría independiente en otros profesionales en áreas especiales para la solución de algunos problemas. Nos ha pasado que nos llega un protocolo para evaluar y es en niños. Entonces, si en ese momento no está a disposición un pediatra que sea del comité, usted puede buscar asesoría con un asesor. Lo llamamos entonces asesores. Para hacer una comparación, ya que el lunes surgió preguntas en este sentido, les dejo este cuadro donde fíjense que comparo al lado izquierdo los comités asistenciales y al lado derecho los comités para la investigación en cuanto a varios aspectos de la composición de los comités. Se dice que los comités asistenciales tienen 5 miembros e invitados ad hoc, pero el número es par porque ellos hacen igual para ambos tipos de comités. Si se pide que sea de ambos sexos para que trabajen las dos partes del cerebro, edades diversas, que nos dé también diversidad de opiniones, multidisciplinarios en ambos casos también, pero en el asistencial se considera mucho la presencia de un ministro religioso, de un representante de la comunidad, trabajadores sociales, porque como les decía la profesora Gladys, este es un comité más bien de orientación, de recomendaciones, de escuchar al paciente y tratar de darle una opinión sobre lo que debería ser, pero hasta ahí llega el comité asistencial. En cambio, el comité de investigación ya había mencionado algunos de estos aspectos, y es importante el mantenimiento de un número impar porque pudiera darse una situación en donde no se llegue al consenso y entonces allí se debe escoger cuál es la decisión. Este proceso de selección y duración, lo que está establecido es que se pudiera hacer por consenso, que las personas se reúnan y digan, bueno, tú vas a ser el coordinador, tú el secretario, pudiera ser por votación o pudiera ser por nombramiento directo. Eso lo decide el mismo grupo. La norma dice que
las personas del comité pudieran durar hasta 2 años, pero sí pide que la renovación sea parcial, o sea, no poner un grupo y a los 2 años quitarlo y poner uno nuevo, sino que haya una renovación parcial que siempre para darle continuidad a la evaluación de los proyectos y al seguimiento, porque no todos comienzan y terminan a la misma vez. Entonces, lo que más se utiliza es un sistema de rotación de los miembros, incorporación de nuevos miembros, pero los primeros se van quedando, rotan en los puestos y así se va, permite el mantenimiento del comité. Tal como lo dijo la profesora Gladys, el método para el trabajo es la deliberación racional, una confrontación de opiniones, pero no emocional, sino argumentada. Por lo tanto, usted debe prepararse y decir si está de acuerdo o no con algún aspecto del protocolo, pero de forma argumentada. En el caso del comité de bioética, el producto de esta deliberación, o sea, la decisión que se toma, es vinculante. Y esto puede ocurrir porque se lee el proyecto y se le da el aval, o leído el proyecto se solicita al investigador aclaratorias o cambios, o simplemente se rechaza porque no es viable y no cumple con las pautas. Entonces, esa decisión debe ser respetada y debe ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto no ocurre en los comités asistenciales y es importante que el investigador esté al tanto de esta información y de que debe comprometerse a cumplir la decisión del comité. El tercer punto es establecer reglamentos y normas de funcionamiento. Entonces, una vez que usted decide el tipo de comité que se va a crear, debe redactar las normas de cómo va a funcionar. Y coloco ahí un asterisco porque para la evaluación de protocolos con fármacos que deben presentarse ante el Ok. Aquí les presento el documento notariado del CIVI-CENAVI. Tiene estos 6 componentes. Están redactados, revisados por un abogado y una vez. Entonces, pero fíjense que básicamente cómo se va a estructurar, cómo van a ser las reuniones, cómo es el procedimiento, todo eso debe estar. Y aunque usted sea un comité de bioética chiquitico en una universidad, es importante tener este documento. Aquí les muestro rápidamente el ejemplo que les decía, un comité mixto que está así desde el año 2005. Ellos tienen también un documento notariado donde hay 6 capítulos relacionados con lo que se refiere al comité asistencial y tienen 7 capítulos relacionados con lo que ellos llaman comisión de protocolos, que son entonces los encargados de cumplir la función de comité de bioética para la investigación. Otro aspecto que debe considerarse es el financiamiento. Si usted está en la universidad, en el hospital o en institutos de investigación como el IBIC, ese instituto debería cumplir con los requerimientos mínimos para que esté a disposición un comité de bioética, una oficina, una secretaria administrativa que lleve las cartas, que archive, y eso es importante. Se pudiera, y una pregunta antes que la hagan, el patrocinante de la investigación pudiera ser un tributo, pero hay que estar muy claro que no se debe comprometer la independencia
del Comité de Bioética. Un año, un laboratorio farmacéutico nos llegó en diciembre, en esa época, ahora vamos a llamarla dorada, con agendas, con lápices, entonces, eso nosotros tuvimos que rechazarlo porque comprometía pues la independencia del comité y parecíamos más bien, si no íbamos a parecer más bien que éramos una sucursal del laboratorio y no es. Grupos independientes, como somos nosotros, una asociación civil sin fines de lucro, cobran un estipendio que se hace de acuerdo al tipo de protocolo que se va a evaluar, si es internacional, si es nacional, si es posgrado, si es pregrado, todo eso está contemplado en nuestra función. Entonces, bien importante, y recapitulo aquí, definir los objetivos del comité, elaborar los estatutos con su misión, con su objetivo, con su estructura, con sus normas y procedimientos, designar un coordinador y miembros que van a cumplirlo, tener un marco jurídico y tener claro el financiamiento. Mantener los archivos al menos 5 años. Nosotros en CIVI y CENAVI los mantenemos desde el año 99 como archivo muerto. No los hemos votado porque a veces cuando son proyectos del CONICYT o del CDCH, nos pasó una vez que casi 7 años después nos pidieron una evaluación de informe final. Necesitábamos, ya no sabíamos qué habían hecho, entonces necesitamos buscar los archivos para tener. Bien. Un aspecto importantísimo del cual adolece casi todos los comités es el seguimiento. Debe llevarse entonces un archivo cuidadoso de cada proyecto, del registro de las decisiones en actas, debe haber información periódica por parte de los investigadores, especialmente si es el caso de efectos adversos, y muchas instituciones piden una nueva solicitud de aval ante cualquier enmienda del proyecto original o hacerlo al año, si el proyecto va a durar mucho tiempo, actualizar el aval, por decirlo de alguna forma. Eso es también función del comité. ¿Cómo lo hace el CIVI CENAVI? Bueno, ahora en línea se hace la recepción del ejemplar completo, se hace una revisión inicial por una subcomisión, tres profesores por lo general, reevalúan los aspectos metodológicos, los aspectos bioéticos, y luego se analiza de acuerdo a las normas nacionales e internacionales para posteriormente hacer una evaluación final con el comité en pleno, se toma la decisión y se envía por escrito esa decisión y luego se le hace seguimiento a esos protocolos aprobados. Hasta la fecha, el CIVI CENAVI ha evaluado 341 protocolos, aquí los tienen graficados, y pasamos de ser proyectos puramente farmacológicos a luego aceptar estudios observacionales, estudios de estudiantes de posgrado, todo ese tipo tenemos, no lo quise desglosar para presentarse. Coloco aquí el procedimiento de un comité asistencial para que de nuevo tengan punto de comparación. Ellos pueden estar juntos, pero sus funciones son totalmente diferentes. Y quiero decirles también que los comités no es un jardín de rosas, hay carencias, hay dificultades que no permiten a veces que los comités continúen su labor,
y tenemos que tener conocimiento de esto, como es, hay gente que ignora la existencia o las funciones del comité. Hay investigadores que tienen muchos años investigando y ahora se niegan a que un comité evalúe sus trabajos. Por lo tanto, hay resistencia a esa evaluación. Sobre los miembros, es difícil a veces lograr la multidisciplinariedad, es difícil la renovación y sobre todo porque las personas tienen poca disponibilidad de tiempo. Hay carencia de mecanismos de cooperación y comunicación entre comités. Fíjense que les decía que no sabemos ni cuántos existen. Hay falta de apoyo administrativo y financiero y el seguimiento es inadecuado. Eso es una carencia de todos los comités. Eso lo he oído incluso fuera del país. Quería entonces ahora ya finalizando hablarles dos palabras de la investigación preclínica, que es aquella que se utiliza animales de experimentación y son investigaciones básicas esenciales para el desarrollo y descubrimiento de nuevos fármacos y de nuevas técnicas, por ejemplo. Y también hay estudios en animales de estudios in vitro o in vivo, y esta investigación también tiene una normativa que cumplir y que usted debe conocer si este es el tipo de investigación que va a realizar o un trabajo que va a evaluar. Entonces se guía por los principios para la investigación biomédica que involucra animales, que es del Consejo Internacional de Organizaciones Médicas de Salud de la OMS, que data de 1993, que se basa en los principios que hicieron estos señores, Russell y Borg, que son del año 59. Básicamente, se conocida como las 3 R, porque lo que proponen estos investigadores es que hay que reducir al máximo posible el número de animales empleados. Eso se hace con un buen diseño de la experimentación, reemplazar por las técnicas experimentales alternativas, cultivo de tejidos o células de invertebrados. Hay que hacer una revisión exhaustiva y refinar las técnicas para minimizar el sufrimiento animal. Lo que se persigue es el bienestar animal y por lo tanto el cumplimiento de estas 3 R son fundamentales. En nuestro país, desde el 2010, la Asociación Venezolana para el Cuidado de los Animales, ABECAL, logró introducir apenas 3 artículos en la ley que llamaron Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, pero hasta ahorita es lo que tenemos oficialmente en nuestro país. Por otro lado, quería hablarles de la salud comunitaria utilizada como proyecto de investigación o de intervenciones en comunidades, y fíjense que los autores lo definen como una disciplina que surge para establecer puentes entre la medicina y el abordaje de salud colectiva y lograr una mejor intervención en los problemas de salud y sus soluciones. Integra factores como el medio ambiente, el contexto socioeconómico, la dinámica cultural, y son trabajos que por tener un mínimo de inversión, si se quiere, han venido aumentándose cada vez más este tipo de proyectos. Entonces, en este tipo de investigación se utilizan grupos de una población para adquirir conocimientos aplicables a la sociedad, y esto le confiere connotaciones éticas específicas y diferentes de la investigación biomédica, porque el beneficiario siempre es la sociedad en su conjunto, y este tipo de investigación puede ser experimental, observacional, que es la que más vemos, o cuasi experimental. Si bien los principios bioéticos de Gracia del año 91 se cumplen, primer nivel, justicia, no maleficencia, y en el segundo nivel, autonomía y beneficencia, Gostin en el mismo año plantea que además hay que considerar unos principios macrobioéticos.
Esos principios se refiere a protección de la salud, a bienestar de las poblaciones, al respeto a las poblaciones y su derecho a la autodeterminación, a la protección de poblaciones vulnerables y la necesidad de una justificación para el uso de la investigación, protección de la privacidad, integridad y autoestima de las poblaciones, distribución equitativa de los beneficios para la población. De manera que es pensando en grande, si se pudiera decir así. Los principios entonces se suman en el 2014. Goldstein también dice que debe evaluarse la utilidad para la comunidad, el respeto de las diferencias culturales y comunidades, la privacidad y la confidencialidad, resaltar tanto los resultados positivos y minimizar los negativos, una protección activa y precaución, reciprocidad, beneficio mutuo y distribución equitativa, y un consentimiento informado que habría que ver en detalle cuál es el proyecto para poder hablar de esto, y que bueno, también estaremos hablando en la próxima clase. Y las regulaciones epidemiológicas también tienen un basamento legal, como es las pautas para la elaboración ética de los estudios epidemiológicos del año 91, también de las CIOMS, revisados en 2016, o los incorpora. Esta evaluación ética de los estudios epidemiológicos lo incorpora en las normas CIOM del 2016, que ustedes tienen ya en la campus virtual. El Código de Ética para la Vida, que es de ahora del FONACYT, tiene también unos artículos para investigación epidemiológica. El Código de Deontología Médica tiene, y resalto el artículo 215, que habla de la responsabilidad de las investigaciones de carácter epidemiológico. Al no ser posible la obtención del consentimiento individual, será de la entera responsabilidad de las autoridades oficiales en el campo de la salud, de manera que está contemplado en este documento del 2013. Bien, entonces, ¿qué problemas éticos se presentan en la investigación epidemiológica observacional? Hay unos que los autores llaman de segundo nivel. La protección de la intimidad, la confidencialidad de los datos, el consentimiento informado, el respeto a las diferencias culturales y protección de grupos vulnerables, son como los aspectos que más problema y más frecuentemente se ve que carecen o que no son tomados en cuenta. Y en el primer nivel, la selección equitativa de la muestra. Y un ejemplo de eso es las poblaciones del Amazonas, donde entonces se van a hacer investigaciones sin hacer una previa evaluación y de los datos, de los puntos que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué se sugiere? Revisar si en el protocolo se responde a las siguientes preguntas. Los individuos y las comunidades han solicitado esas acciones o intervenciones, las reconocen, las incorporan, o simplemente se cumplió con el protocolo, se toman las muestras o los datos, se informa y no, eso se acabó. Coincide esta decisión con el sentido de responsabilidad individual, con las costumbres y los hábitos y valores éticos del receptor. Y tercero, se consultó a la comunidad en la toma de las decisiones. De manera que, como pueden ver, lo que se busca es que no solamente utilizar la comunidad para la investigación, sino involucrarla y que haya beneficio para ello. Entonces, quiero terminar diciendo que la creación de un comité de bioética es un proceso que requiere tiempo, y que los comités de bioética son un sistema de control social más efectivo que las leyes para proteger a las personas que interactúan con los científicos y con los profesionales de la salud. Eso está tomado de la UNESCO 2005. Porque me decía un investigador una vez que estábamos evaluando un protocolo,
oye, pero usted me está tomando en consideración como si yo le voy a hacer daño al paciente. Y entonces yo le digo, no, es que yo no tengo que esperar que tú le hagas daño, yo tengo que prever, proteger a ese sujeto. Y entonces esto que tú estás colocando aquí no queda claro y yo, esa es mi función como comité de bioética, prever que esas cosas no sucedan. Entonces, eso es una función importante y muy loable. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente. Bueno, vamos a esperar las preguntas. Yo creo que también pueden abrir los micrófonos, ¿no? Si quieren preguntar algo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Patricia. ¿Me oyen bien? Adelante, sí. Sí, bueno, yo lo que quería, bueno, realmente cuando uno se enfrenta a esta realidad de los comités de bioética, a mí hasta me resulta un poco aterrador porque yo veo que los comités o lo que yo he visto en mi reducida visión, porque no he tenido tanta experiencia, pero este, yo creo que hay necesidad como una regulación. Lo que pasa es que eso es algo como delicado, ¿no? Decirle a un comité cómo se va a regular, sobre todo esta parte de la actualización. Yo este curso, este taller se lo envié a personas que están en talleres perdón, en comités de bioética y de verdad que nadie expresó esa necesidad de que, bueno, me voy a actualizar, ¿no? Entonces, yo no sé si existe ese comité que pueda regular, un comité macro dentro de todos esos, sobre todo esas dos clasificaciones que se dijeron al principio, que ahorita no recuerdo, que en Venezuela no hay, que son los asistenciales sanitarios, ¿no? O los comités. Si hay algún organismo que pueda servir esto, de regular, de decir, bueno, mire, este comité está bien constituido, o eso no es éticamente aceptable hacer este tipo de regulación, o está contemplado de alguna manera en algún estatuto de un comité tipo CENAVI, o sea, comités que regulan otros comités, me refiero. Claro, fíjate, déjame aclarar que el CENAVI se llama Centro Nacional de Bioética, porque fue el primero que surgió en esa época y pareció un nombre adecuado. Y nos ha pasado que con ese nacional creen que nosotros de alguna forma tenemos una injerencia en otras instituciones, cosa que no es así porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, una ONG, como llaman ahora. Entonces, Patricia, el ente que debería regular y debería pedir, como ocurre en otros países, la conformación, cómo están conformados, cuándo se renovaron, dónde están sus estatutos. Eso debería ser una función del Comité Nacional, que como dije en la exposición, que nosotros sepamos, no está en funcionamiento. De manera que carecemos ahorita de un ente que esté supra y que entonces organice ese tipo de información. Gracias, profe. De nada. Ok, Rafael Subero dice acá, excelente ponencia, tengo una duda. ¿Es necesario que el comité nuevo esté afiliado o algo similar para que pueda funcionar?
¿Qué quieres decir con afiliado? ¿Afiliado a quién? No sé si Rafael puede abrir su Buenas micrófono. tardes. Buenas Sí, tardes. afiliado a una institución o organización para que pueda comenzar a funcionar o así, para poder emitir, como quien dice, la constancia de que está aprobado un trabajo, ¿no? A ver si entiendo tu pregunta. Tú dices que el Comité de Bioética esté asociado a un hospital, por ejemplo, una clínica o a un instituto de investigación para que pueda existir. Sí, o sea, que esté o registrado en una institución pública o algo similar como para que pueda avalar o constar que el comité pueda funcionar como tal a plenitud. No, que yo sepa, no. Por lo general, lo que sí te digo que es obligatorio, o sea, es ley, que toda institución donde se hace investigación debería existir un comité de bioética. Por eso es que los encuentras en esos centros, pero no entiendo mucho o sea, si quieres escríbeme y dame detalles porque no entiendo qué es lo que me estás preguntando. Porque debería estar asociado a alguna, cómo te van a llegar los proyectos si nadie sabe de tu existencia. No entiendo muy bien hacia dónde va la pregunta. Perdón, Marisa, es Gladys Velasco. Ajá, seguro. Fíjense, no sé si logro captar lo que él dice. Obviamente que cada institución crea su comité para responder a sus propias necesidades. Si tú estás en un instituto de investigación, si estás en un hospital, si estás en una clínica, tú creas tu comité para que evalúen los proyectos de investigación que se generan en ese lugar. Ahora, como lo decía la profesora Padrón, existen casos de comités independientes que no están directamente relacionados a una institución y que se ocupan de evaluar también proyectos de investigación. Ese es el caso, por ejemplo, del CIMI-CENAVI, y también eso existe en otros países. En otros países hay comités independientes que se ocupan de evaluar proyectos de investigación. Inclusive en esos casos es un trabajo remunerado a la gente que forma parte de ese comité. Nosotros en una oportunidad estuvimos en un curso que organizó la Pfizer, digamos, sobre comité de bioética, y quien dictaba el curso era una persona que pertenecía a un comité independiente. ¿Ok? Y en ese caso, ellos actúan como un evaluador, como puede ser el CIMI-CENAVI, que puede evaluar un proyecto que venga de diferentes orígenes en cuanto a institución donde se va a realizar o donde se está proyectando. Pero en general, la mayoría de los comités están relacionados directamente con una institución y buscan evaluar los proyectos de esa institución. No sé si esto contesta o aclara un poquito esa pregunta que nos hacía el asistente. Sí, aclara un poco mejor. Muchísimas gracias. Bien, luego tengo acá a Romy. En el caso de los comités asistenciales, si no es vinculante la decisión de los comités, no hay el riesgo de que se tomen decisiones inadecuadas sobre los individuos. Bueno, no sé si quieres contestar, Gladys, porque es de comité asistencial. Lo que pasa es que las funciones son diferentes y tú simplemente orientas la decisión del médico o de los pacientes. Gladys. ¿Aló? No veo a la doctora. No, es que se me cerró el micrófono. No, quería preguntar si está en el chat la pregunta para poder leerla mejor. ¿Está en el chat? Sí, doctora, aquí está en el ¿Cuál chat. es la de quién? La de Romy, Romy Casbarro. La de Romy, sí. Ajá. En el caso de los comités asistenciales, si no es vinculante la decisión de los comités, no hay el riesgo de que se tomen decisiones inadecuadas sobre los individuos. Obviamente, el hecho de que no sean vinculantes, como decía la profesora Marixa Padrón,
son recomendaciones que se hacen para solucionar un determinado problema, un determinado conflicto que se haya creado de valores entre las personas que interactúan. Obviamente que cuando uno recomienda esto no ser vinculante, pues pueden tomar otra decisión que no sea la que uno realmente está recomendando. Pero usualmente la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en el Hospital de Niños JM Los Ríos, por muchos años, es que por lo general las recomendaciones son acogidas y son tomadas en cuenta y se ponen en práctica. Pues. Tiene que ser, son casos, digamos, excepcionales donde de repente se recomienda algo y no se ejecuta. Puede ser también que no haya una buena comunicación, pues, entre, o no sean, digamos, haya alguna enemistad o algunas diferencias de puntos de vista entre la gente que participa en eso y la gente que compone el comité. Pero en general son respetados los comités, uno busca que esas opiniones pues sean hechas con todas las de la ley y son recomendaciones bastante prudentes. Pues. Entonces, por lo general no ocurre, pero no digo que no pueda ocurrir que tomen otra decisión que sea inadecuada. Ok. El doctor Pedro Parrilla dice acá, felicitaciones por la ponencia. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para vencer la resistencia de los investigadores a que sus protocolos sean evaluados por un comité de bioética? Bueno, un poco lo que decía, divulgar. O sea, los investigadores ven al comité de bioética como, wow, otra planilla, otro paso que seguir. Y entonces, nada, divulgando y dando a conocer la importancia de tener ese aval es lo que va a lograr que disminuya la resistencia. Ahí, porque ¿qué pasa? Ahí nos vamos a una situación y es que muchos investigadores nunca recibieron formación en pregrado ni en posgrado y entonces desconocen eso. Por otro lado, y hay que decirlo también, el comité debe tratar de ser lo más expedito para no convertirse en otro punto de retraso en los proyectos, porque el comité no cumple los tiempos de entrega de su veredicto, de su aval, y entonces eso retrasa. Nos pasó evaluando proyectos que eran para estudios multicéntricos donde las empresas estipulaban un tiempo para obtener el aval. Y entonces, mientras que conseguían el aval en los hospitales, en sus hospitales, no sé qué, cuando nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y qué pasó? Dimos el aval y ¿por qué no nos han dado respuesta o no nos han informado de cómo va el proyecto? Entonces, no, no entramos en el proyecto porque se pasó el tiempo previsto por la empresa para tener los avales de los hospitales. Entonces, ellos se quedaban por fuera. Entonces, muchas veces también por eso el comité no es bien visto por los investigadores porque se convierte en otra piedra de tranca, por decirlo de alguna forma. Entonces el comité no puede perder de vista su función orientadora, su función educadora y, como decía antes, cumplir los tiempos, pero además explicarle al investigador el porqué de la solicitud de las aclaratorias o de los cambios que sugiere. En esa medida es que los investigadores van a poder asumir esa necesidad. Marisa, yo quería comentar otras razones por las cuales puede ocurrir eso que planteaba el profesor. Una es que los investigadores muchas veces consideran que son dueños de la verdad y que no van a aceptar que nadie que sea un advenedizo en el área de investigación que él tiene, pues le venga a dar algún tipo de indicación. Pues eso pasa. Ya pasa cada vez menos con la gente que se está formando más en los últimos años. Otra cosa es que tienen miedo, el temor de que el comité tome sus ideas o divulgue sus ideas, y por eso es tan importante que los miembros de un comité
de ética de investigación tienen que guardar confidencialidad, no comentar en ningún momento los proyectos que están evaluando, para evitar pues que ocurran filtraciones, pues porque ese es otro de los temores. Pues. Y otra más adicional es que eso genera trabajo. El escribir un proyecto genera un trabajo. Y muchas veces los investigadores, estos ya de más larga data, muchas veces ni siquiera escriben el proyecto, sino que están investigando en algo, se les ocurre una nueva idea y de una vez desarrollan la idea sin muchas veces escribirla previamente. Entonces eso da trabajo y quizás todas esas razones pues vienen a contribuir a esto. Pero yo creo que en este caso esa acción educativa del comité, como tú lo señalabas, es muy importante. Sí. Okay. José dice acá, ¿de qué manera se podría realizar una estrategia divulgativa para que la bioética, en especial los comités de bioética, tengan la relevancia que les corresponde? Nosotros tenemos casi que el tiempo del CENAVI en eso. El CENAVI ha tratado de que se incorpore la asignatura bioética en pregrado de medicina, por ejemplo en la UCB, y aún no se ha logrado. Tenemos dentro de las líneas de investigación de la maestría en bioética, tenemos, en este momento no tengo el número exacto, pero yo creo que son como 10 trabajos de grado en donde se ha buscado eso, incorporación de la bioética en la Escuela de Derecho, en la Escuela Vargas, un programa de bioética ya diseñado, un programa de bioética por competencia, una alternativa paralela mientras que llega la escolaridad formal, es crear un grupo, de hecho ya está creado, la profesora Ingrid es parte es coordinadora o la madre de esa criatura, un grupo como una actividad de extensión, en donde se hacen charlas, se hacen cineforos y así poco a poco incorporando. Nosotros hemos tenido en los cursos de ampliación, que se han hecho ya 33, docentes recién graduados, profesores recién médicos, porque ese curso de ampliación es para médicos, médicos recién graduados y médicos ya jubilados que cuando ven el curso completo, ellos dicen, en mi vida nos habían hablado de esto, desconocíamos que eso se podía hacer. Entonces, el trabajo es grande, todos los miembros del CENAVI estamos prestos a dar charlas, en todas las actividades que nos invitan, participamos dando ese granito de arena, aportando. La maestría en bioética tiene ya 92, si mal no recuerdo, estudiantes. Lamentablemente la productividad, el número de egresados es menor, menos del 50%, pero nosotros creemos que esos van a ser los multiplicadores de la bioética. Entonces, nada, lo que queda es darla a conocer. Y lo otro que nos ha sucedido es que hay investigadores que entonces quieren publicar y entonces se consiguen que esa limitante. ¿Qué comité de bioética avaló su investigación? Y si ya no fue, ya hizo la investigación y no tuvo el aval, ya esa investigación no puede ser publicada. Entonces ya para la próxima toma la precaución de sí buscar el aval. Entonces esos aprendieron por la mala, como dice. Ok, Janet Reyes dice, excelente charla, doctora Padrón. Mi pregunta es cómo el Comité de Bioética Asistencial resuelve el problema de aquellos proyectos que utilizan datos de pacientes sin tener la autorización de los pacientes para el uso de sus datos en una investigación. Esto en relación a la confidencialidad de datos, que por definición los datos de las historias clínicas solo deberían ser usados para la clínica y no para la investigación. Gracias. Creo que ese punto se tocó en la primera charla cuando hablaste de comités asistenciales. Las historias clínicas, y lo comentamos
en las instituciones públicas pertenecen a la institución. Y entonces, si en la investigación, si en la escritura del proyecto se justifica que es un estudio retrospectivo, que por lo tanto se requiere la información de los pacientes de tales historias, y que se va a guardar la confidencialidad porque se van a utilizar códigos, entonces el Comité de Bioética para la investigación lo evalúa y si lo ve idóneo lo aprueba. No se está afectando la confidencialidad, no se está afectando, sino que se trata de un estudio retrospectivo. Incluso, y está establecido que no se necesita consentimiento informado. Yo quería Perdón. complementar un poquito, Marisa. Doctora Padrón, yo quería complementar. Yo casi no te oigo. Te quería complementar un poquito, ¿me oyes? Perfecto, perfecto. Fíjense, en el planteamiento de Janet, digamos, podría hacernos pensar que no se pueden hacer trabajos retrospectivos en pacientes y que no se podrían, en el caso de los hospitales, o que no se podría utilizar los datos de pacientes que que son atendidos en privado para investigación. Y eso es un material muy valioso, o sea, realmente, digamos, es más bien de esperar, o que la experiencia que se tiene con los pacientes sirva para mejorar la atención de esos pacientes. Y eso es una buena base de la investigación clínica. Yo creo que, más o menos, de acuerdo con lo que decía Maritza, los trabajos retrospectivos, primero, hasta en este momento, son los trabajos más frecuentes de las tesis de los trabajos especiales de investigación de los residentes. La mayoría son retrospectivos. Y cuando uno trabaja en forma retrospectiva, la mayoría es un poco probable pues que uno pueda tener consentimiento informado de cada uno de los pacientes. Entonces, en ese caso, lo decíamos en una de las anteriores reuniones, el jefe de servicio, de alguna manera, era como el representante de ese paciente y tenía que vigilar, pues, de que se respetaran los derechos de ese paciente, y el Comité de Bioética también tiene que hacerlo. O sea, el paciente tiene como una representación, tanto en el jefe de servicio que debe autorizar la investigación, como en el Comité de Bioética que evalúa ese proyecto, que también debe hacer que se respete la confidencialidad y los derechos del paciente. Cuando se trata de el ejercicio privado, pues de investigación con datos de pacientes que van a las consultas de los médicos o que son tratados en los hospitales privados. En ese caso, fíjense, si es retrospectivo también es difícil, es quizás un poco más fácil que uno contacte a los pacientes, porque si son pacientes del propio médico en un momento dado, es más fácil que tenga los teléfonos, que los pueda llamar y le pide autorización para que los datos de su historia sean utilizados en la investigación. Si alguno no puede ser contactado, pues podría ser asumido como se hace en los hospitales públicos, ¿verdad? Y otra cosa que se podría hacer también complementaria es que el médico, cuando está recibiendo sus pacientes y evaluándolos, le podría adelantar algo, le podría decir, mire, en caso de que nosotros querramos hacer una evaluación de la evolución de su enfermedad en un espacio de tiempo, usted podría, digamos, no es que sea un consentimiento informado como tal, pero si tú le dices que es posible que sus datos sean incorporados a esa evaluación, y si él te dice, no, yo no lo quiero, pues tienes que respetar ese derecho. Pero yo creo que ahí existe esa dualidad, pues si tú puedes contactar al paciente, lo contactas, y si no, pues podrías hacer como un preámbulo al decirle, mire, nosotros nos acostumbramos a reunir los datos y a sacar conclusiones que van a ayudar a mejorar la atención. Entonces, decir que, digamos, captar si el paciente tendría algún problema, una negativa que pudiera hacer, digamos, decir en el mismo momento en que lo están evaluando. Se me ocurre que esa pueda ser, digamos, la respuesta a lo que está pidiendo. Sí, hay que recalcar es eso, o sea, si el investigador, vamos a llamarlo así,
requiere la revisión de historias, él debe plasmar en el protocolo por qué, cuánto, qué información va a sacar, o sea, y el comité de bioética debe evaluar si eso es factible, si es viable o no. Sí, esa es mi pregunta, porque los hospitales universitarios tienen muchísimo material para investigación. Sin embargo, Venezuela no tiene una legalización o no tiene una reglamentación jurídica de lo que, o sea, que esté clara de lo que es la confidencialidad y la privacidad. Y entonces pienso que eso debería ser una línea de investigación y una línea de propuesta por parte del Senado, de que las historias de los hospitales universitarios públicos, al ser universitarios y hacer de enseñanza, deberían cubrir esa alternativa de que tengan una documentación donde el paciente autoriza que sus datos puedan ser utilizados en una investigación. Eso no es un consentimiento informado, sino que además de ser una historia clínica en donde yo voy a llegar a hacer el diagnóstico y donde se va a llevar el pronóstico y los tratamientos y la evolución de la historia, también la enfermedad y sus datos como paciente pues, de su enfermedad puedan ser utilizados dentro de un pool para tomar, digamos, decidir algún tratamiento, alguna propuesta de mejora dentro de la estructura. Eso va a depender ya de los objetivos de la investigación. Eso va a depender de los objetivos de la investigación. Y, por ejemplo, la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de la UCB exige la evaluación del Comité de Bioética de todo proyecto de posgrado, que es donde más vemos que están utilizando esos datos, por la carencia de que los laboratorios farmacéuticos se fueron, de que ya otro tipo de investigación no se está dando, entonces los estudios observacionales se hicieron cada vez más frecuentes. Entonces allí la función del Comité de Bioética es fundamental para evitar el mal uso de toda esa información. Muchas gracias. Ok. Luego acá dice, en el caso de investigaciones observacionales que ya se han finalizado, pero no hayan sido evaluadas por un comité de bioética, puede enviarse protocolo de igual forma para ser evaluado o debe enviarse el trabajo final. No vas a tener aval de bioética, no es el deber ser. Y eso pasa muchas veces, muchísimas veces. Nosotros tuvimos un caso pero era un trabajo experimental, y el investigador lo hizo, guardó los resultados y 5 años después quiso publicar y se encontró, cuando él lo hizo no había comités de bioética y se encontró que la revista le pedía. Entonces, es una situación donde el comité lo puede estudiar y reconsiderar, pero no es. Hemos tenido casos de profesores que tienen su trabajo hecho y se dan cuenta que necesitan el aval y entonces lo quieren solicitar, y eso no es. Porque ¿cómo protejo al individuo? Si era un cuestionario y ya el protocolo y ya de alguna forma se afectó a esos individuos, ¿qué función tengo yo como comité de bioética para protegerlo si ya se le hizo? No sé si con eso se ve la importancia de que sea previo a. En ese caso, si no conozco a la persona, pudiera solicitar una entrevista con el comité que te corresponde y evaluar la situación y ver, pero no es el deber ser. ¿Otra? Ok, acá dice, ¿hasta qué punto influyen las capacidades de comunicación de los miembros en el funcionamiento del comité? ¿Qué importancia puede tener el trabajo y la deliberación por escrito? A ver, la capacidad de comunicación es fundamental porque es la herramienta, o sea, de la comunicación y de la deliberación es que se llega a la decisión.
¿Qué importancia puede tener el trabajo y la deliberación por escrito? La decisión es lo que se envía por escrito, una vez que se ha hecho la deliberación. Nosotras nos reuníamos semanalmente y con esta nueva situación lo hacemos por esta vía. La subcomisión revisa el proyecto y hace sus objeciones, se le piden aclaratorias a los investigadores y cuando ya se tiene una revisión completa es que se lleva al comité en pleno y en una reunión como esta se discute y se oyen las preguntas de los otros miembros para poder llegar a la decisión. Una vez que se ha tomado la decisión es lo que se le envía por escrito al investigador. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Qué importancia puede tener el trabajo y la deliberación por escrito? Yo no sé si se trata de que hay comités que no se reúnan y que simplemente cada quien mande su opinión del protocolo y alguien los resuma, pues eso pudiera ser, pero obviamente que ahí falta la deliberación. Que es ahí no están cumpliendo las funciones de comité, sino el análisis individual de algo, me parece, si es lo que tú planteas. Sí, perfecto, eso responde la pregunta. Ok. Acá dice Gabriel Hernández, buenas tardes. ¿Una sociedad científica de estudiantes de medicina puede tener su propio comité de bioética de investigación? Yo no sé si ese comité, siendo de una sociedad científica de estudiantes, cumpliría los parámetros que debe cumplir todo comité. Multidisciplinariedad, variación de diversidad de edades, diversidad de sexo, miembros de diferentes profesiones. Entonces no sé, no lo sé. Si esas características se cumplieran, tal vez, pero un poco lo que considerábamos en la primera clase, esos miembros del comité deben abstenerse si los comités van a evaluar un protocolo donde está incluido uno de los miembros. No sé qué más se te ocurre, Gladys. Mira, yo pienso lo siguiente, siempre se hace, la lógica es que el comité de bioética institución donde se va a realizar la investigación. No solamente, perdón, Gladys, es ley. Eso está en la ley de medicamentos y en otras leyes internacionales también. Es ley. Entonces, si uno va a hacer una investigación y va a usarse los pacientes en un hospital, pues el comité debe ser el del hospital. Si uno va a un sitio rural donde hay unas instituciones de salud, pues podría ser esa institución de salud si tiene comité de bioética. Muchas veces esas instituciones de salud, yo me estoy poniendo un poco en el tipo de trabajo que usualmente hacen los estudiantes, ¿no? Que son investigaciones que hacen durante sus pasantías, ya sea la pasantía de salud pública o alguna otra pasantía que hagan en poblaciones, en localidades, en comunidades, y entonces el comité, en ese caso, pues, ¿quién sería el representante de esa población? Pues si esos sitios de salud, digamos, instituciones asistenciales locales no tienen un comité de bioética, el comité de bioética debería ser el de la institución a la que pertenecen los estudiantes. En este caso, digamos, la escuela, la universidad de la cual ellos forman parte. Porque pienso que no es bueno, no es quizás lo adecuado, que sean, digamos, ellos mismos, porque eso se presta a que en un momento dado entre ellos mismos haya algún tipo de sesgo en las decisiones. Pienso, además, por lo general, ustedes están empezando su formación, quizás no tengan todas las herramientas para poder hacer un análisis más, digamos,
más seguro de un proyecto de investigación. Entonces, Por eso, mi opinión sí, personal es que debería ser o la institución donde se hace la investigación o la institución de la cual depende el investigador. claro. Revisen de la clase de hoy la composición que debe tener. Alguien tiene que saber de metodología, alguien tiene que tener diversidad de edades. Entonces, no pareciera pues que siendo solamente los miembros de la sociedad científica estudiantil cumplan con esos requisitos. Ok. Tengo una, Janet, acá. En relación a la investigación con animales, ¿las normas SIOMS contempla la regla de las 3R o tiene otra normativa de manejo de los animales? No, las 3R son las normas de uso para la investigación con animales de experimentación. Posiblemente no las coloco con ese nombre, no lo recuerdo en este momento, pero esas son las pautas. La refinación, reducción y mejorar la forma de descartar los animales. Refinamiento. Patricia dice acá, ¿en qué material bibliográfico está contemplado que los estudios retrospectivos no requieren consentimiento informado? Bueno, en la clase que viene vamos a hablar específicamente de consentimiento informado y podemos revisar las referencias que hemos escogido a ver si lo dice, pero está contemplado y es así. Lo preguntaron en la clase pasada también. Si se tienen muestras almacenadas y se quiere hacer un proyecto de investigación, o si se tienen datos almacenados en las historias, eso no requiere consentimiento informado individual, pero sí requiere la revisión y que el protocolo explique muy bien el por qué se va a utilizar esos datos o ese material, y el comité de bioética debe dar el aval. Se consideran que son situaciones en las cuales el consentimiento informado no es de obligatoria solicitud. Yo quería complementar un poquito, Marixa, en algo. Realmente, digamos, la regla de oro, lo que uno debe siempre buscar es que haya consentimiento informado, que la persona que participe en la investigación autorice. Eso es el ideal. Lo que pasa es que en los retrospectivos eso se dificulta. Pero si uno tiene, como yo daba hace rato, hace poco en una de las respuestas que yo complementé, decía que si tú tienes la posibilidad de contactar a ese paciente que vas a incluir en un estudio retrospectivo, sería lo ideal que tú obtengas el consentimiento informado. Ese es el deber ser. Ahora, como eso no es práctico, cuando tú vas a revisar, por ejemplo, los casos que se dieron en una determinada institución, en un curso de 3 años, 100 historias clínicas, una cosa así, es difícil que se pueda conseguir el consentimiento informado, y por eso esa es una de las excepciones, pero esa excepción tiene que estar, digamos, dada por el comité de bioética que revisa el protocolo. No puede ser que lo asuma solamente el investigador, sino que tiene el comité de bioética que considerar que se puede obviar el consentimiento informado en esos estudios retrospectivos. Usualmente sí, cuando son grandes cohortes, por supuesto, como ya lo decía. Pero el deber ser es que cada quien autorice lo que se hace con sus datos. Bien, Romy dice acá, yo pienso que en una sociedad de estudiantes de medicina o de cualquier otra disciplina, no hay profesionales expertos que puedan evaluar las investigaciones o darles el aval. Patricia dice, cuando la profesora Gladys habló en la primera sesión de fundamentación del comité de bioética asesor o consultor de una sociedad científica, ejemplo, la de pediatría, ¿en qué clasificación se ubicaría este comité? Gladys. De acuerdo a la clasificación, él no es un comité de bioética, es un comité asesor, es un comité de consultor.
Y fíjate que eso es una confusión que a veces ocurre en los hospitales, porque hay, qué sé yo, comité deontológico, eso no es un comité de bioética, comité de, bueno, ustedes están más en los hospitales que yo, pero comité de buena, no sé cómo lo llaman, pero no son, o sea, el hecho de que tenga la palabra comité no implica que entra dentro de la clasificación de comité de bioética. Perdona, mira, quería aclarar algo. Obviamente en la clasificación del UNESCO dice que un tipo de comité es de las sociedades científicas, ¿verdad? Pero fíjense, estos son comités de bioética que se parecen a los asistenciales en el sentido de que ellos lo que evalúan son digamos, las directrices de esa sociedad, las cosas que se hacen, los dilemas que se presentan en sus actuaciones, pero no trabajos de investigación. Los proyectos de investigación tienen que ser evaluados por los comités de bioética como decíamos antes, de la institución donde se realiza la investigación. Los de las sociedades científicas no pueden estar evaluando este tipo no son de tipo de investigación. Perdón, profe, igual tienen que hacerse sus estatutos, su constitución, o es algo más informal. No, fíjense, justamente yo estoy ligada al de la Sociedad de Pediatría. Entonces, existe, digamos, los estatutos de las sociedades científicas dicen que tienen que nombrar una comisión de bioética. Lo que sucede es que la gente que está con este tipo de formación de comité de bioética, sabe que no puede quedarse como una cosa asesora que dependa totalmente digamos, de la sociedad, sino que hay que ejercer las funciones de una manera un poco más independiente también, y acogiéndose a esta normativa de la UNESCO, lo que hemos hecho en estos comités es elaborar unos estatutos donde nosotros también establecemos algunas pautas, porque puede ser que la directiva de la sociedad no nos consulte algo que sea realmente algo que tenga digamos, rasgos de poco ético en un momento dado. Entonces entonces esta comisión podría en un momento dado actuar en este caso y dirigirse a la directiva de la sociedad, llamar la atención sobre una determinada, digamos, acción o alguna determinada, digamos, norma que cree esta sociedad y que resulte pues que no es acorde a los principios bioéticos. Pues. Entonces, la mayoría de las sociedades no es así y sirven nada más como un asesor de la sociedad, pero realmente, tal como lo plantea la UNESCO, debería ser que esos comités dentro de las sociedades también tengan una cierta independencia para poder hacer un poco de contralor sobre las actuaciones de la directiva de la sociedad. Ahora, esto es algo que en nuestro país está en pañales. O sea, en nuestro país está en pañales porque hay poca gente formada en bioética dentro de esos comités de bioética que nombran las sociedades científicas. Entonces, lo que ustedes tienen en la Sociedad Venezolana de Pediatría, más que todo, como lo dijo en algún momento, es una comisión, más que un comité. Es una comisión, pero fíjense, yo pertenecí a esa comisión años atrás y el grupo nuestro creó digamos, unos estatutos. Después pasó un tiempo, digamos, no sabemos qué pasó con eso, y recientemente nuevamente estamos incorporados a la Comisión de Bioética y estamos justamente en eso, en crear unos estatutos que nos permitan hacer como un pequeño, digamos, contralor un poco de las actuaciones de la sociedad. Pero les digo, no es lo común pues, en las sociedades científicas. Pues. Ok, gracias. De nada. Ok, Romy dice acá, competencia profesional de los miembros del comité, creo que sigue hablando de los estudiantes de la sociedad científica como un comité. Y luego María Alejandra Pérez dice acá, y no cabe la posibilidad de integrantes mixtos, es decir, estudiantes que cumplan con el requisito, pero también doctores y otros expertos. Estarías conformando un comité como debe ser, como lo dice la pauta. Para tener un comité tiene que cumplir todas esas pautas. Tener expertos, tener diversidad,
de profesiones, de edad, de sexo. Esto también lo puede establecer los estatutos que cree el propio comité, lo puede establecer. En la Escuela Vargas se establece que debe haber representantes estudiantiles dentro de la Comisión de Bioética. Pero debo ser honesta al decirles que eso funcionó por muchos años, pero no ha sido efectivo en los últimos años. Realmente tenemos tiempo que estamos funcionando, y lo puede decir la profesora Ingrid, que forma parte también de esta comisión, que aunque ella ha existido, tengo que decirlo públicamente, en que tenemos que hacer esta, digamos, cumplir con esa norma. Realmente a veces pasa, porque con tantos problemas que está atravesando la escuela, la universidad y todo, muchas veces uno pierde un poco la dimensión de las cosas y descuida. Pero sí, doctora. En de la comisión de la escuela está que debe haber un representante estudiantil y un suplente que pudiera, pues, de alguna manera, como su nombre lo dice, suplir por la falla al otro. Y es más aún, nosotros funcionamos con los dos presentes. Sí, de hecho, doctora Gladys, aquí en este curso están miembros de Biomética UCB, precisamente para eso, para formarse, para incorporarlos posteriormente a la Comisión de Bioética de la escuela. Porque sí, nos hace falta, pues, tenemos mucho rato funcionando sin representación estudiantil, es cierto. De hecho, el último estudiante se graduó y terminó con nosotros, y siguió con nosotros después de graduado, ¿se acuerda? Trabajando. Sí. Eso es un mea culpa, lo que estamos haciendo. Bueno, ahí vamos saliendo. Lo otro es que, por ejemplo, el CIVISENAVI ha recibido ha recibido proyectos de estudiantes de la RACETI cuando ellos no han encontrado en donde van a hacer la investigación, que exista el comité, entonces nos han buscado a nosotros como comité independiente. Bien, hasta ahora no hay más preguntas. Comentando lo que decía la profesora Padrón, creo que lo nombramos en algún momento, que la Facultad de Medicina nos solicitó a varios miembros del CENAVI y otras personas, pues, de la facultad, que hiciéramos el proyecto y los estatutos de una comisión de bioética de la facultad. Uno de los, digamos, de los objetivos de este comité es que pudiera evaluar los proyectos de investigación que se realizan en las dependencias de la facultad que no cuentan con comité de bioética. Eso nosotros entregamos ese trabajo, eso ya se hizo, pero, y tenemos la, digamos, la información de que inclusive fue aprobado, pero nunca que también se ha atravesado toda esta situación horrible dentro de la universidad, y entonces no se ha implementado, pues no se ha designado los miembros de ese comité. Yo creo que cabe también mencionar que el CDCH, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, que era en su momento el financiador de proyectos, no solicitaba evaluación de bioética, y por presión, por decirlo de alguna forma, del CENAVI, ellos comenzaron a solicitar ese aval bioético. Entonces, desde ese momento en adelante, los docentes que quieren hacer trabajos financiados por el CDCH, se llama aquí en la UCB, o trabajos de ascenso, cualquiera de esos proyectos requiere de un aval bioético. Y eso también ha hecho de alguna forma presión para que otras escuelas de la facultad tengan hoy en día sus comités de bioética. Ok, a ver acá, Patricia pregunta, una pregunta que no es del tema. Ese enlace de la lista de asistencia. Hoy pasé un enlace para asistencia,
porque es más cómodo registrar la asistencia de esa forma. Sí, Patricia, es la primera vez que la tomo de esta forma, ¿ok? Entonces yo les dejo el link nuevamente para que ustedes simplemente coloquen su nombre, su apellido y su cédula. Y ya tengo la asistencia de la clase de hoy. Romy coloca acá, ¿cuál es el mecanismo de rotación de los miembros del comité y cómo se incluyen nuevos miembros? Bueno, eso es algo, yo les digo el deber ser, o sea, como lo dice la norma, que dice que la rotación debería ser cada 2 años, pero la realidad es que al haber tan pocas personas, muchas veces lo que se hace más bien es rotación y entre los cargos, y entonces se mantiene los miembros originarios se mantienen. Pienso que para que se incorpore una nueva persona, debería declararlo y solicitarlo su participación, que el comité informe cuándo van a hacer la renovación de los miembros para incorporarse o manifestar su interés de participar. Porque ahí las normas de la OMS lo dicen muy claro, debería haber una renovación cada 2 años. Va a depender del comité y de que existan nuevos interesados que esto se ocurra o no. Bien. Hasta ahora no más preguntas. Ok. Vamos a informar de las actividades que vienen, Sí. Ingrid. Sí, doctora. Nosotros, entonces en la clase que viene vamos a ver el tema de consentimiento informado, que con eso estaríamos dando todos los temas, digamos, relacionados a ese paso previo, a la solicitud, a la hechura del proyecto y a la solicitud de aval. Entonces, por eso, el lunes 28, el lunes 21, nosotros vamos a convertirnos en miembros del comité. Les digo nosotros, la profesora Alemán, la profesora Velázquez y yo, y vamos a hacer la evaluación, la deliberación de un proyecto que hemos escogido. Ahorita estoy pensando en voz alta, diciendo que si ellos no lo conocen, va a ser como más cuesta arriba. Eso lo decidimos ahora, Sí. si se les envía antes. Ok, el hecho es que ustedes el 21 lo vamos a hacer nosotras. La intención es que ustedes van a recibir, y ahorita estamos haciendo estamos eligiendo, y cada uno va a recibir un protocolo para que haga una evaluación individual. Ya van a tener en el campus las planillas, ya van a recibir el protocolo y usted entonces va a hacer eso. Porque el lunes 28 se haría la deliberación en pleno de los protocolos asignados. Entonces, se les va a mandar un instructivo de lo que tienen que tener preparado para ese día 28. Y así vamos a aprender haciendo. Luego... Perdón, Marija, ellos tienen que mandar la planilla contestada antes que recuerdes en el fin de semana previo, hasta el viernes del fin de semana previo. Creo que fue el 25, ¿no? Ajá. Sí, de todas maneras eso se lo vamos a mandar por escrito. Ok. Sí, lo que quería decir es que el 21 ven cómo se hace, van a recibir su protocolo
ya van a recibir las planillas con que se hace la evaluación y van a tener hasta el viernes 28 para enviarlos al correo. Luego, hasta el viernes 25 de junio, perdón. El 28 se haría en la sesión de 5 a 7 la discusión de esos protocolos en un orden que les vamos a definir con anterioridad. También está por enviárseles un cuestionario que tiene 15 preguntas y ese cuestionario también es individual y van a tener hasta la fecha 30 de junio para la entrega de ese cuestionario. Entonces, en función de eso, haríamos la evaluación, la planilla de evaluación del protocolo se va a evaluar sobre 5 puntos para poder dar el puntaje total. Y como dice las instrucciones que recibieron desde el principio, el que cumpla con estas evaluaciones, y otros 2 requisitos, entonces va a obtener el certificado del taller. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Se está despidiendo la gente, veo en el chat. Yo creo que podemos entonces dar por terminada la sesión de hoy. Seguimos aprendiendo.